Continuando con los ejercicios de análisis de diodos, nos dicen que tenemos que determinar el voltaje O, E y D para el siguiente circuito. Y vemos que esta corriente vendrá en esta dirección, por lo tanto podemos asumir que este diodo de silicio está polarizado en directa. Hay distintas maneras de analizar este circuito, puesto que tenemos dos nodos. Y como ya sabemos que está polarizado en directa, entonces este diodo de silicio se comportará como una fuente de voltaje de 0.7, porque recordemos que el voltaje de encendido en un diodo de silicio es de 0.7. Entonces, si nosotros analizamos aquí por ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos un supernodo, puesto que tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos. Sin embargo, si nosotros recordamos nuestro curso de circuitos resistivos, pues observamos que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 2.2K. Entonces podríamos hacer una transformación de fuentes, y aquí me quedaría una fuente de voltaje con una resistencia, y entonces nos quedaría un circuito de una sola malla. Entonces en este video lo vamos a hacer aplicando transformación de fuentes. Entonces lo que hacemos es, recordamos que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Lo que hacemos es multiplicamos el valor de esa fuente de corriente por el valor de la resistencia. Si nosotros multiplicamos 10 miliamperes, que es 10 por 10 a la menos 3 por 2K, entonces esos exponentes se me cancelan y simplemente me quedaría 10 por 2.2. Como resultado tendríamos una fuente de voltaje de valor 22 volts, debido a que 10 por 2.2 es 22. Luego tendremos en serie con la resistencia, que esta sí no cambia su valor, 2.2K. Después tendríamos el diodo de silicio y por último una resistencia. Todo esto está referenciado a tierra. Y nuevamente vemos que VO será el voltaje que esté en esta resistencia. Esta resistencia es de 1.2K y este es un diodo de silicio. Ahora, como ya sabemos que este diodo está polarizado en directa, entonces este diodo de hecho lo podemos redibujar como una fuente de voltaje. Sabemos que la polaridad es más, menos, debido a que el más está en el ánodo y el menos está en el cátodo, y de valor de 0.7 porque es de silicio. Muy bien. Nuevamente podemos, al igual que en el ejercicio anterior, podemos aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla. Tenemos 22 volts menos el voltaje de la resistencia 1, que podemos decir que es esta, menos 0.7 volts, que es la fuente, menos el voltaje de la resistencia 2, que podemos decir que este es R2. Y esto será igual a 0. ¿Sí? 22 menos 0.7 pues me queda 21.3, ¿sí? Es igual a V de R1 más V de R2. Debido a que estas resistencias están en serie, entonces van a compartir la corriente. ¿Ok? Entonces tendríamos 21.3 es igual a la corriente, que la podemos factorizar por la resistencia 1, que es de 2.2K, más la resistencia 2, que es de 1.2K. Esto fue utilizando la ley de Ohm. Después, para encontrar la corriente, pues tenemos que 21.3 entre la suma de estas dos, que es 2.2K más 1.2K. Resolviendo estas operaciones nos queda una corriente igual a 6.27 miliamperes. Entonces esta I será la corriente en el diodo. Entonces podemos decir que I es igual a ID. Ya encontramos una incógnita. Ahora tenemos que encontrar la otra incógnita, que es el valor del voltaje O el voltaje de salida. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya tenemos la corriente y tenemos la resistencia. Entonces sé que el voltaje será igual a la corriente por la resistencia. El voltaje O será igual al voltaje de R2 y será igual a la corriente, que sería 6.27 miliamperes por la resistencia 1.2K. Al resolver estas operaciones nos queda un valor de 7.518 volts. De esta manera hemos encontrado tanto la corriente del diodo como
el voltaje de salida, que en este caso pues fue igual al voltaje de la resistencia 2. Y con esto concluimos el ejercicio.